Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. Aquí dejo la marca de tiempo donde empieza el vídeo para quien venda otra aplicación o quieres pular para donde de fato la historia comienza. La historia de hoy es mi madre me humilló hasta que dejé de importarme. La narración realiza una IA y a história tem elementos fictícios. Então, qualqueras semelhança com nombres, lugares, personas reales es pura coincidencia. Peço perdão, pois mi espanhol não é muito bem. Espanhol não é minha língua materna, pero prometo tentar melhorar. La jugabilidade del vídeo es completamente original, criado por mí para brindarles una buena experiencia. Las historias citadas son traduzidas y adaptadas por mí para también brindarles la mejor experiencia posible. Compartilhe o canal com quem desfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta, comente sua opinião e subscreva ao canal para que não perca nenhuma história nova. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Mi madre me humilló durante años para favorecer a mi hermana. Toda mi vida pensé que el problema era yo, es extraño admitirlo ahora, pero cuando creces escuchando las mismas críticas una y otra vez, terminas creyéndolas. Mi nombre es Valeria. Y durante 27 años intenté convertirme en la hija que mi madre quería tener, nunca funcionó. Mi hermana menor, Camila, siempre fue la favorita, no era algo que yo imaginara, ni una exageración nacida de los celos, era evidente para todos. Para los vecinos, para nuestros familiares, incluso para mis amigos, sí. Ambas sacábamos buenas notas, mi madre celebraba las de Camila, si las dos cometíamos un error, la culpa siempre era mía. Cuando éramos niñas, yo ayudaba con la limpieza de la casa mientras Camila veía televisión, y si me quejaba, mi madre respondía lo mismo, tu hermana es más sensible que tú. Años después, la excusa cambió, tu hermana necesita más apoyo, luego fue otra, tú siempre has sido más fuerte. Al final entendí que las razones no importaban, la conclusión siempre era la misma. Camila. Primero yo, después, o quizás nunca. Mi padre intentó equilibrar las cosas durante algunos años, pero murió cuando yo tenía 16, y desde entonces todo empeoró, porque ya no quedaba nadie dispuesto a cuestionar las decisiones de mi madre. Aún así seguí intentándolo, trabajé duro, estudié, conseguí una beca universitaria, encontré un buen empleo, pagué mis propias cuentas, y cada vez que lograba algo buscaba inconscientemente su aprobación, una felicitación, un abrazo, cualquier cosa. Nunca llegaba. Tu hermana también está pensando en estudiar eso. Camila necesita ayuda con el alquiler, podrías prestarle dinero. Siempre era igual, mis logros terminaban convirtiéndose en oportunidades para beneficiar a otra persona. Durante años acepté aquella dinámica, no porque fuera feliz, sino porque era lo único que conocía, hasta el día en que Camila decidió traicionarme y mi madre la apoyó como siempre. Todo comenzó cuando conocí a Daniel, llevábamos casi 3 años juntos. No era perfecto, pero yo lo amaba, y por primera vez en mucho tiempo imaginaba un futuro estable, un hogar, una familia, algo propio. Daniel era cercano a mi familia, mi madre lo adoraba, Camila también, nunca vi ningún problema en eso. Hasta que una noche recibí una llamada, era una amiga, su voz sonaba extraña, incómoda. Valeria, creo que necesitas ver algo. Recuerdo exactamente dónde estaba, recuerdo el silencio que siguió. Y recuerdo la fotografía que llegó a mi teléfono unos segundos después. Daniel y Camila abrazados, besándose, sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. Al principio pensé que era una broma, un malentendido, una imagen fuera de contexto, luego llegaron más fotos, y después un vídeo. No había ninguna duda, ninguna. Mi hermana estaba teniendo una relación con mi novio, y por las fechas de los mensajes, aquello llevaba meses ocurriendo, nunca había sentido un dolor semejante. No era solo la traición de Daniel, era la de Camila, la persona con la que crecí, la persona que siempre defendí incluso cuando nadie más lo hacía. Aquella misma noche fui a casa de mi madre, necesitaba respuestas, necesitaba escuchar que aquello era una locura, que había alguna explicación, que alguien estaba de mi lado. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, y cambió mi vida para siempre. Conduje hasta la casa de mi madre temblando de rabia, de tristeza, de incredulidad. Durante todo el camino esperaba despertar de una pesadilla, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Cuando llegué,
las luces del salón estaban encendidas. Entré sin tocar, tenía llave después de todo, seguía considerándolo mi hogar, o al menos lo que quedaba de él. Escuché voces, risas, y entonces los vi, mi madre, Camila y Daniel, sentados alrededor de la mesa como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de romperse en dos. Los tres se quedaron inmóviles al verme, el silencio fue inmediato, nadie parecía sorprendido, y eso fue lo peor, porque significaba que ya sabían que tarde o temprano lo descubriría. Miré a Daniel, luego a Camila, y finalmente a mi madre. Desde cuando mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, Camila bajó la mirada, Daniel no dijo nada, pero mi madre sí. Valeria, siéntate y hablemos como adultos. Aquella frase me hizo reír, una risa amarga, incrédula. Hablar como adultos. Saqué el teléfono y dejé las fotografías sobre la mesa. Mi hermana se acuesta con mi novio y tú quieres hablar como adultos. Mi madre suspiró, como si yo fuera el problema, como si estuviera exagerando. Las cosas no son tan simples. Sentí algo romperse dentro de mí. Entonces explícamelas. Miró a Camila, luego a Daniel, y finalmente habló. Los sentimientos cambian. No pude creer lo que acababa de escuchar. Perdón, Daniel y tú llevaban meses distanciados, eso no le da derecho a engañarme. No dije que estuviera bien, pero allí estaba, ese pero. Siempre había un pero cuando se trataba de Camila, siempre había una excusa, una justificación, una razón por la que las reglas eran distintas para ella. Camila no eligió enamorarse. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Estás defendiéndola, estoy intentando ser justa. Aquellas palabras me hicieron más daño que la propia traición, porque eran absurdas, crueles y completamente previsibles. Daniel finalmente habló. Valeria, nunca quise lastimarte, entonces deberías haber terminado conmigo antes de empezar algo con mi hermana. No respondió, porque no había respuesta. Camila comenzó a llorar, y por supuesto, mi madre fue inmediatamente a consolarla, a ella, no a mí. A ella, la persona que me había traicionado, la víctima de la situación. Aparentemente, no quería que ocurriera así. Sollozó, mi madre la abrazó. Lo sé, cariño, cariño. Aquella palabra terminó de destruir cualquier esperanza que me quedara. Porque en ese momento entendí algo, no importaba lo que Camila hiciera, siempre sería perdonada, siempre sería protegida, siempre sería la prioridad, y yo siempre ocuparía el segundo lugar, o el tercero, o ninguno. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, no podía detenerlas, pero ya no eran solo por Daniel, eran por años enteros intentando ganar un amor que nunca me perteneció. ¿Sabías qué estaba ocurriendo? La pregunta fue para mi madre. Ella no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente porque me dio la respuesta. Lo sabía, lo había sabido, y no me dijo nada. Sentí que el corazón se vaciaba, no se rompió, se vació como si algo dentro de mí simplemente hubiera dejado de luchar. Tomé aire lentamente, miré a los tres, y algo cambió, no de forma dramática, no de golpe, pero cambió, porque por primera vez no sentí ganas de convencer a nadie, no quería explicarme, no quería discutir, no quería que entendieran mi dolor, solo quería irme. Valeria, dijo mi madre. Pero ya era tarde. La observé durante unos segundos, y vi algo que nunca había querido aceptar. Ella no iba a cambiar, nunca. Espero que sean muy felices. Camila levantó la vista sorprendida, Daniel también. Mi madre frunció el ceño. Eso es todo. Sonreí. Y aquella sonrisa no tenía alegría, solo cansancio. Sí, porque por primera vez en mi vida, dejé de pedir un lugar en una familia que nunca quiso darme uno, y sin saberlo, aquella noche fue la última vez que los necesité. Durante las semanas siguientes mi madre llamó todos los días. Al principio no contesté, después respondió mi buzón, y finalmente dejó de intentarlo con tanta frecuencia. Lo curioso era que no llamaba para disculparse, ni para preguntarme cómo estaba, ni para reconocer lo que había ocurrido. Llamaba para que yo hiciera lo que siempre había hecho: volver, perdonar, aceptar, continuar como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí había cambiado aquella noche. Por primera vez no sentía la necesidad de arreglar una situación que yo no había roto, así que seguí adelante. Bloqueé a Daniel, eliminé fotografías, guardé recuerdos, lloré más de lo que me gustaría admitir, y poco a poco comencé a reconstruirme. No fue rápido, ni elegante. Hubo días terribles, días en los que despertaba pensando en la traición, días en los que imaginaba conversaciones que nunca ocurrirían, pero también hubo algo nuevo: silencio, un silencio extraño, porque cuando dejé de perseguir la aprobación de mí madre, apareció un espacio vacío que no sabía cómo llenar, y entonces empecé a llenarlo conmigo. Volví a leer, retomé viejos hobbies, acepté invitaciones que antes rechazaba, comencé a salir con amigas sin sentir culpa, y por primera vez en muchos años, mi vida dejó de girar alrededor de los problemas de otra persona. 3 meses después recibí una invitación familiar, el cumpleaños de mi tía Elena. Normalmente habría ido sin pensarlo, pero aquella vez dudé, porque sabía quiénes estarían allí.
Mi madre, Camila, y probablemente Daniel, aún así decidí asistir, no por ellos, por mí, porque no quería seguir evitando lugares debido a personas que me habían hecho daño. Cuando llegué al restaurante, varias personas se acercaron a saludarme. Algunas me abrazaron, otras me preguntaron cómo estaba, y por primera vez noté algo que nunca había querido ver. Muchos familiares conocían la verdad, y no estaban del lado de Camila, ni de mi madre, simplemente habían guardado silencio para evitar conflictos, algo que me molestó, pero que también me mostró una realidad distinta. Yo no estaba tan sola como había imaginado. La fiesta avanzó con relativa normalidad, hasta que aparecieron. Camila entró tomada de la mano de Daniel. Como si nada hubiera pasado, como si no existiera una historia detrás de ellos. Mi estómago se tensó, pero solo durante un segundo, porque ya no dolía igual. Camila me vio, y su sonrisa desapareció. Probablemente esperaba lágrimas, o enojo, o resentimiento, lo que encontró fue indiferencia, y eso pareció desconcertarla. Mi madre llegó poco después. Cuando me vio, caminó directamente hacia mí. Por fin decidiste aparecer. Ni un hola, ni un abrazo, ni una disculpa, exactamente lo que esperaba. Hola, mamá. Ella cruzó los brazos. Tu hermana está muy afectada por toda esta situación. Parpadeé, una vez, 2 veces, pensé que había escuchado mal. Tu hermana, sí, ha sido muy difícil para ella. Aquella frase fue tan absurda que casi me hizo reír. Durante años una discusión así me habría destrozado. Habría intentado defenderme, explicar mi punto de vista, buscar justicia. Esta vez no, simplemente tomé un sorbo de mi bebida. Me alegra que tenga tu apoyo. Mi madre pareció desconcertada, como si hubiera ensayado una pelea que nunca ocurrió. Valeria, sí, eso es todo lo que vas a decir. La miré unos segundos, y entonces pronuncié una frase que jamás me habría atrevido a decir antes. Mamá, ya no estoy compitiendo por tu amor. El silencio fue inmediato. Su expresión cambió solo un poco, pero lo suficiente para que lo notara, porque por primera vez no estaba rogando, no estaba intentando ganar, no estaba intentando ser elegida, simplemente había dejado de participar en un juego que nunca pude ganar, y aunque todavía no lo sabía, aquella fue la primera vez que mi madre entendió que estaba empezando a perderme de verdad. Después del cumpleaños de mi tía Elena, algo cambió, no en mi madre, no en Camila. En mí, durante años había medido mi valor según la forma en que ellas me trataban. Si mi madre estaba orgullosa de mí, me sentía suficiente. Si me criticaba, dudaba de mí misma. Si elegía a Camila una vez más, volvía a preguntarme qué me faltaba, pero aquella noche comprendí algo importante. La respuesta era nada, no me faltaba nada, simplemente estaba intentando obtener de una persona algo que nunca había querido darme, y aceptar esa verdad fue doloroso, pero también liberador. Los meses siguientes fueron los mejores que había tenido en mucho tiempo. Recibí una promoción en el trabajo, me mudé a un apartamento más grande. Comencé a ahorrar para abrir mi propio negocio algún día, y poco a poco mi vida empezó a parecerse a algo que había olvidado que existía. Paz, no una felicidad perfecta, no una vida sin problemas, simplemente paz. Mientras tanto, las noticias familiares seguían llegando a través de otros parientes y casi siempre eran las mismas. Camila tenía dificultades, Camila necesitaba dinero, Camila había cambiado de empleo otra vez, Camila estaba discutiendo con Daniel. Nada nuevo, lo nuevo era que ya no me involucraba. Antes habría intentado ayudar, resolver, salvar, ahora escuchaba, asentía y seguía con mi día. Una tarde recibí una llamada de mi madre, contesté por curiosidad. Hola, necesito que me hagas un favor. Ni siquiera saludó, sonreí para mí misma. Algunas cosas nunca cambiaban. ¿Qué ocurre? Tu hermana tiene problemas con el alquiler. Claro, por supuesto, siempre era sobre Camila. Y hubo un breve silencio. Necesita ayuda económica. Esperó, probablemente esperando mi respuesta habitual, la de siempre, la que había dado durante años, pero ya no era esa persona. No, mi madre tardó unos segundos en reaccionar. Como que no, no voy a darle dinero. Es tu hermana. Sí, la familia se ayuda. Aquella frase me hizo cerrar los ojos, porque venía de la misma mujer que jamás había movido un dedo cuando yo necesitaba algo. La familia también se respeta. Silencio. ¿Sigues resentida? Aquellas palabras no me sorprendieron, porque para algunas personas, poner límites siempre parece resentimiento. No estoy resentida. Entonces ayúdala. No, esta vez mi voz fue tranquila, firme, definitiva. Mi madre suspiró con evidente molestia. No reconozco a la hija que crié, y por primera vez en mi vida respondí exactamente lo que pensaba. Yo tampoco reconozco a la madre que necesitaba. El silencio fue absoluto. Durante varios segundos ninguna habló. Finalmente ella colgó sin despedirse. Me quedé observando el teléfono, y para mi sorpresa, no lloré, no me sentí culpable, no me cuestioné. Simplemente dejé el teléfono sobre la mesa y seguí trabajando. Aquello era nuevo, porque antes una conversación así habría arruinado toda mi semana.
ahora solo era una llamada más. Sin embargo, unos días después ocurrió algo inesperado. Mi tía Elena apareció en mi apartamento. Llevaba una expresión seria, preocupada, y en cuanto se sentó en el sofá, comprendí que no había venido por una visita casual. Valeria, ¿qué pasó? Mi tía dudó unos segundos. Creo que necesitas saber algo sobre tu madre. Sentí un nudo en el estómago, porque el tono de su voz me dijo inmediatamente que aquello no tenía nada que ver con dinero, ni con Camila. Era algo mucho más profundo, algo que llevaba años oculto, y que estaba a punto de cambiar la forma en que entendía toda mi infancia. Reddit del control. Mi tía Elena permaneció en silencio durante varios segundos, como si estuviera buscando la forma correcta de decir algo que había guardado durante demasiados años. Yo esperaba, con el corazón acelerado, porque pocas veces la había visto tan seria. Finalmente suspiró. Probablemente debí contarte esto hace mucho tiempo. Contarme que ella bajó la mirada. Tu madre no siempre fue así contigo. Fruncí el ceño. Aquella frase no tenía sentido. Mis primeros recuerdos estaban llenos de comparaciones. Críticas. Distancia. Tía, llevo 27 años conociéndola, lo sé y siempre ha sido así. No, negó lentamente, no desde el principio. Aquello me dejó completamente confundida. Mi tía apoyó las manos sobre su regazo y comenzó a hablar. Cuando naciste, tu madre estaba loca por ti. Parpadeé, no porque no entendiera las palabras, sino porque me costaba creerlas. Guardaba fotografías tuyas en todas partes, no dejaba que nadie te cargara demasiado tiempo. Hablaba de ti constantemente. Sonaba imposible, como si estuviera describiendo a otra persona, no a la mujer que conocía. Entonces, ¿qué pasó? Mi tía tardó en responder, y eso me preocupó mucho. Tu padre. Sentí un pequeño nudo en el pecho. Todavía me costaba escuchar su nombre. Papá. Ella asintió. Cuando tú tenías 5 años y Camila acababa de nacer, ocurrió algo. La habitación parecía haberse vuelto más pequeña, más silenciosa. ¿Qué ocurrió? Mi tía cerró los ojos un momento. Tu padre tuvo un accidente. Recordé aquello. Por supuesto que lo recordaba. Había estado hospitalizado durante meses. Aunque yo era pequeña, algunas imágenes seguían grabadas en mi memoria. Sí, los médicos creían que no sobreviviría. Aquella parte no la sabía. Tu madre pasó semanas enteras aterrorizada. No dormía, no comía, no sabía qué hacer. Escuché en silencio, porque algo me decía que aquello era importante, muy importante, y durante ese tiempo desarrolló una obsesión. ¿Qué clase de obsesión? Mi tía respiró profundamente. Comenzó a creer que debía proteger a Camila de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Eso no explica. Déjame terminar. Asentí. Cuando tu padre finalmente regresó a casa, estaba muy débil, necesitaba cuidados constantes. Tú eras una niña activa, curiosa, normal, pero tu madre empezó a verte como una fuente de problemas, no porque hicieras algo malo, sino porque estaba aterrorizada de que algo más saliera mal. Sentí una extraña presión en el pecho, y eso llevó a todo esto. Al principio fueron pequeños cambios, más reglas para ti, más permisividad para Camila, más exigencias, más críticas, y luego los años pasaron, las diferencias crecieron, y tu madre nunca corrigió el rumbo. Miré por la ventana intentando procesarlo, porque aquello no justificaba nada, pero explicaba algunas cosas, no todas, solo algunas. Entonces eligió a Camila porque tenía miedo. Al principio sí. Mi tía bajó la mirada, después se convirtió en costumbre. Aquellas palabras me golpearon más que cualquier otra. Costumbre. Como si mi dolor hubiera sido una rutina, algo tan normal que nadie se molestó en detenerlo, y nadie dijo nada. La expresión de mi tía cambió. Parecía avergonzada. Muchos lo intentamos, tu padre también, varias veces, pero cada discusión terminaba igual. Tu madre insistía en que estaba haciendo lo mejor para ambas. Sentí un sabor amargo porque conocía perfectamente aquella clase de justificación. La había escuchado toda mi vida, y cuando papá murió, todo empeoró. Asentí lentamente. Eso sí lo sabía, lo había vivido. La habitación quedó en silencio. Finalmente hice la pregunta que llevaba años escondida. ¿Alguna vez me quiso? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Mi tía me observó durante unos segundos, y respondió sin dudar, sí, muchísimo. Las lágrimas aparecieron antes de que pudiera detenerlas. Entonces, ¿por qué fue tan fácil lastimarme? Mi tía no respondió, porque no tenía respuesta, porque algunas personas aman, y aún así hacen daño, porque querer a alguien y tratarlo bien no siempre son la misma cosa. Cuando mi tía se fue aquella noche, me quedé sola pensando durante horas, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia hacia mi madre, tampoco perdón, solo tristeza, una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Sin embargo, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, mi teléfono recibió un mensaje. Era de un número desconocido. Lo abrí y sentí que el corazón se detenía, porque era una fotografía reciente de mi madre, sentada
sola en el cementerio frente a la tumba de mi padre, llorando, y debajo de la imagen había una única frase: creo que finalmente está empezando a darse cuenta de todo lo que perdió. Me quedé observando la fotografía durante varios minutos, no reconocía el número que la había enviado, y tampoco respondí, simplemente miré la imagen una y otra vez. Mi madre estaba sentada frente a la tumba de mi padre, sola, con los hombros encorvados. Parecía cansada, más vieja, más frágil de lo que recordaba. Durante años había imaginado verla sufrir, arrepentirse, comprender el daño que había causado. Pensé que cuando llegara ese momento sentiría satisfacción, justicia, algún tipo de alivio, pero no sentí nada de eso, solo una tristeza tranquila, porque ya no era la niña que esperaba una disculpa, y eso cambiaba todo. Guardé el teléfono y seguí con mi vida. Las semanas pasaron, el trabajo iba bien, mis planes avanzaban. Incluso comencé a reunirme con una antigua compañera de universidad que estaba interesada en abrir un negocio conmigo. Por primera vez en años, el futuro ocupaba más espacio en mi mente que el pasado, hasta que una tarde recibí otra llamada. Esta vez era mi primo Javier. ¿Puedes hablar? Su voz sonaba preocupada. Claro, es tu madre. Inmediatamente sentí una presión en el estómago. ¿Qué pasó? ¿Está en el hospital? El mundo pareció detenerse por un instante, no porque aún dependiera emocionalmente de ella, sino porque seguía siendo mi madre, y algunas conexiones no desaparecen tan fácilmente. Está bien, sí, no es grave, pero se desmayó esta mañana. Respiré un poco más tranquila. ¿Qué dijeron los médicos? Estrés, agotamiento, nada serio físicamente, pero dudó. Creo que está peor de lo que aparenta. Colgué poco después y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo, debatiéndome, porque una parte de mí quería mantenerse al margen, era lo más seguro, lo más fácil, lo que me había costado años aprender, pero otra parte recordaba algo importante: poner límites no era lo mismo que dejar de ser humana. Así que fui al hospital, no corrí, no cancelé compromisos, no actué como la hija desesperada que siempre solucionaba todo, simplemente fui. Cuando llegué encontré a Camila en la sala de espera, y por primera vez desde la traición, parecía incómoda, insegura, casi nerviosa. Valeria, asentí con educación, nada más. Ella bajó la mirada. Gracias por venir. Aquellas palabras eran extrañas viniendo de ella. Entré a la habitación sin responder. Mi madre estaba despierta. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, y aquello me sorprendió, porque nunca había sido una mujer que mostrara emociones fácilmente. Hola, mamá. Su voz tembló. ¿Viniste? No supe qué responder, porque la frase llevaba implícito algo doloroso. No estaba segura de que yo fuera a aparecer, y sinceramente, no estaba equivocada. Me senté junto a la cama. El silencio se instaló entre nosotras, incómodo, pesado, lleno de años que ninguna sabía cómo abordar. Finalmente ella habló. ¿Te ves bien? Era una frase simple, pero no recordaba la última vez que me había dicho algo amable sin compararme con alguien más. Gracias. Volvió el silencio. Entonces mi madre hizo algo que jamás esperé. Tomó aire profundamente y preguntó: ¿eres feliz? Aquella pregunta me dejó inmóvil, porque durante toda mi vida había querido que me preguntara algo así, una sola vez, y ahora llegaba cuando ya no la necesitaba. La ironía casi dolía. Sí, respondí con honestidad, creo que sí. Ella cerró los ojos unos segundos, como si aquella respuesta le produjera alivio, y al mismo tiempo tristeza. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas en ellos. Me alegra. Salí del hospital 1 hora después, sin discusiones, sin reproches, sin reconciliaciones mágicas, pero con la sensación de que algo estaba cambiando, muy lentamente, muy tarde, pero cambiando. Y por primera vez tuve la impresión de que mi madre ya no estaba intentando convencerme de volver, estaba empezando a entender que quizá yo nunca lo haría. Después del hospital, mi madre comenzó a escribirme de vez en cuando, mensajes simples, sin exigencias, sin hablar de Camila, sin pedirme favores. La primera vez pensé que era una excepción, la segunda, una coincidencia, la tercera. Entendí que estaba intentando algo que nunca había intentado antes, hablar conmigo. Aún así, mantuve distancia, respondía cuando quería, no corría a verla, no reorganizaba mi vida alrededor de ella, y sobre todo, no confundía amabilidad con reparación. Porque una conversación tranquila no borraba años de daño. Una tarde recibí un mensaje inesperado: ¿podemos almorzar? Lo miré durante varios minutos antes de responder. Finalmente escribí sí. Nos encontramos en un café pequeño cerca del parque donde mi padre solía llevarnos cuando éramos niñas. Mi madre llegó primero, y al verla, noté algo que antes nunca habría visto. Estaba nerviosa, realmente nerviosa. Hola, hola, mamá. Nos sentamos. Pedimos café, y durante unos minutos hablamos del clima, del trabajo, de cosas insignificantes, como dos personas que no saben cómo empezar la conversación importante. Finalmente ella dejó la taza sobre la mesa.
he estado pensando mucho, esperé demasiado, probablemente intentó sonreír, pero no le salió bien. Tu tía Elena vino a verme, eso me sorprendió, sí, asintió, me dijo cosas que no quería escuchar, miró sus manos, y tenía razón, el corazón me dio un pequeño vuelco, no porque esperara una disculpa, sino porque jamás había escuchado a mi madre admitir que alguien más tenía razón. Valeria levantó la vista, y por primera vez vi miedo en sus ojos, miedo de verdad. Sé que no puedo cambiar lo que hice, guardé silencio, sé que elegí mal muchas veces, más silencio, y sé que te lastimé. Aquellas palabras llegaron tan tarde que casi no sabía qué hacer con ellas, durante años las había imaginado, había ensayado respuestas, llorado por ellas, esperado por ellas, y ahora estaban allí, sobre una mesa de café, cuando ya no definían mi vida. No vine para pedirte que olvides nada, continuó, ni para que vuelvas a ser la misma hija de antes. Respiró hondo, vine porque me di cuenta de que si sigo esperando el momento perfecto, voy a perderte por completo. Sentí un nudo en la garganta, porque aquella frase era honesta. Dolorosamente honesta. La observé unos segundos antes de hablar. Mamá, yo ya me perdí hace mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lo sé, y creo que recién ahora entendí cuánto. No lloré, no la abracé, no hubo música emocional ni reconciliación instantánea, solo dos mujeres sentadas frente a frente mirando los restos de una relación que nunca había sido lo que debía. ¿Sabes qué es lo más triste?, pregunté. Ella negó lentamente. Que yo habría dado cualquier cosa por escuchar esto cuando tenía 15 años, o 20, o incluso el año pasado. Mi voz se suavizó, y ahora ya no lo necesito. Aquello la hizo llorar en silencio, no aparté la mirada, porque no quería castigarla. Solo quería decir la verdad. Cuando terminamos el café, caminamos un poco por el parque, hablamos de mi padre, de recuerdos buenos, de cosas pequeñas, y antes de despedirnos, mi madre se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, ¿hay alguna posibilidad de que algún día volvamos a tener una relación? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Miré los árboles, el sendero, el lugar donde mi padre nos había enseñado a andar en bicicleta, y respondí con la única honestidad que me quedaba. No lo sé. Ella asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Nos despedimos y mientras la veía alejarse, entendí algo importante: perdonar no siempre significa volver, a veces solo significa dejar de cargar el peso. Sin embargo, todavía quedaba una conversación pendiente. La única que había evitado desde aquella noche, la conversación con Camila, y ella estaba a punto de buscarme. Reddit del control. Camila me llamó 3 días después, no contesté, luego volvió a llamar, y otra vez, y otra, hasta que finalmente me envió un mensaje: necesito hablar contigo, por favor. Durante mucho tiempo me quedé mirando la pantalla, no porque quisiera verla, sino porque me sorprendía que, después de todo lo ocurrido, siguiera creyendo que tenía derecho a pedirme algo. Sin embargo, una parte de mí sabía que tarde o temprano esa conversación tendría que ocurrir, no por ella, por mí, porque no quería seguir evitando una herida que ya había cicatrizado, así que acepté. Nos encontramos en una cafetería un sábado por la tarde. Cuando llegué, Camila ya estaba allí, y por primera vez en mi vida parecía pequeña, no físicamente, emocionalmente insegura. Nerviosa, muy distinta a la hermana que siempre había tenido la protección de nuestra madre. Me senté frente a ella. Hola. Hola. El silencio fue incómodo, pesado, largo. Finalmente fue ella quien habló. No sabía si vendrías, yo tampoco. Aquella sinceridad pareció sorprenderla. Camila bajó la mirada, y durante varios segundos jugueteó con la taza de café, como si estuviera reuniendo valor. Mamá me contó que hablaron. Asentí sí, y me hizo pensar. No respondí, porque estaba cansada de las introducciones. Camila, ¿qué quieres decirme? Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, y por primera vez no vi manipulación, ni victimismo, solo culpa. Lo siento. Aquellas 2 palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Yo no reaccioné, no porque no las escuchara, sino porque llegaban demasiado tarde y ambas lo sabíamos. Sé que no basta. No, asintió. Lo sé. Respiró profundamente. Durante años pensé que todo lo que tenía era normal: la atención de mamá, las oportunidades, la ayuda, las excusas. Su voz tembló. Pensé que simplemente era así, y por primera vez consideré algo que nunca había querido admitir: Camila también había crecido dentro de aquella dinámica, solo que desde el lado favorecido, y cuando cambió eso, ella soltó una risa triste. Cuando te fuiste, aquella respuesta me sorprendió, que siempre estabas ahí, resolviendo cosas, cediendo, perdonando, ayudando. Levantó la vista. Nunca me di cuenta de cuánto hacía por mí. Sentí algo extraño, no alivio, no satisfacción, solo cansancio, porque aquella conversación parecía una autopsia emocional de algo que ya estaba muerto. ¿Y Daniel? La pregunta salió sola. Camila cerró los ojos. Terminamos hace meses. No sentí nada al escuchar su nombre, absolutamente nada, y
Aquello fue quizás la señal más clara de cuánto había sanado. No funcionó, continuó, supongo que construimos algo sobre una traición y terminamos destruyéndonos igual. No respondí, porque tampoco había nada que decir. Al cabo de unos segundos, Camila volvió a hablar. Perdí a mi hermana. Aquella frase fue la primera que realmente me afectó, porque era cierta, completamente cierta, y porque por primera vez parecía entenderlo. Sí, mi voz fue suave pero firme. La perdiste. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? La pregunta quedó flotando entre nosotras, y la respuesta apareció inmediatamente en mi corazón. No, no había una forma mágica, no existía una conversación capaz de borrar años de heridas, ni una disculpa capaz de devolver el tiempo. No lo sé, fue exactamente la misma respuesta que le había dado a mi madre, porque era la verdad. Camila asintió lentamente, como si hubiera esperado escucharla, y por primera vez no intentó convencerme, no discutió, no se justificó, simplemente aceptó las consecuencias. Cuando nos despedimos, me abrazó. Yo no devolví el abrazo de inmediato, pero tampoco me aparté, y cuando finalmente salí de aquella cafetería, comprendí algo importante. Durante años pensé que mi familia me había roto, pero no era verdad. Me habían herido, mucho, sin embargo, no me rompieron, porque había construido una vida sin ellos, había encontrado paz sin ellos, y ahora, si algún día decidían formar parte de mi mundo otra vez, ya no sería porque los necesitaba, sería porque yo lo elegiría, y esa diferencia lo cambiaba todo. Los meses siguientes fueron silenciosos, pero no un silencio vacío, era un silencio distinto, el tipo de silencio que aparece cuando la vida finalmente deja de estar en guerra contigo. Mi madre no volvió a insistir, Camila tampoco. A veces recibía mensajes cortos, cumpleaños, festividades, frases simples sin presión. Yo respondía cuando quería, sin culpa, sin urgencia, sin miedo, y poco a poco, esa nueva dinámica dejó de sentirse extraña. En el trabajo, las cosas mejoraron aún más. El proyecto en el que estaba involucrada creció lo suficiente como para que me ofrecieran dirigir un equipo propio. Acepté sin dudar, sin buscar aprobación. Por primera vez, tomé decisiones pensando únicamente en mí. Una tarde, mientras salía de la oficina, me encontré con Javier, mi primo. Te ves diferente, dijo. ¿En qué sentido? Más ligera. Sonreí. Supongo que dejé de cargar cosas que no eran mías. Él asintió, como si entendiera perfectamente a qué me refería. Me alegra. Caminamos juntos hasta la estación del metro y por primera vez en mucho tiempo, hablar de la familia no dolió, solo fue una conversación más. Esa noche, al llegar a casa, me quedé un rato mirando el teléfono. Había un mensaje de Camila. Hoy vi un lugar que me recordó a cuando éramos niñas. Pensé en ti, no respondí de inmediato, y eso ya no me generaba ansiedad. Después de unos minutos, escribí, yo también recuerdo cosas buenas. Lo envié, y dejé el teléfono sobre la mesa, sin esperar respuesta inmediata, sin necesidad de cerrar nada, porque ya no necesitaba cierres perfectos, solo verdad. Semanas después, mi madre me invitó a cenar. Acepté, no por obligación, sino porque sentí que podía. Cuando llegué, la encontré en la cocina. No estaba impecable como antes, no estaba controladora, solo tranquila, preparando comida sin intentar impresionar. Hola, dijo. Hola. La cena fue simple, sin tensiones fuertes, sin conversaciones incómodas forzadas. Hablamos de cosas pequeñas, del trabajo, del clima, de recuerdos que no dolían tanto, y en algún punto mi madre dejó los cubiertos sobre la mesa. Valeria, la miré, y ella dudó. Por un momento pareció la mujer que siempre había conocido, y luego por primera vez pareció alguien más. No espero que volvamos a ser lo de antes, dijo. Asentí, lo sé, pero me gustaría intentar hacerlo mejor. Si me dejas. No respondí de inmediato, porque entendí que aquella pregunta no era una exigencia, era una oportunidad, pequeña, incierta, real. Podemos intentarlo, dije finalmente, no como promesa, sino como posibilidad. Ella soltó aire, como si hubiera estado sosteniéndolo durante años. Esa noche no hubo reconciliación mágica, no hubo lágrimas dramáticas. Solo una cena tranquila entre dos personas que habían aprendido demasiado tarde cómo quererse mejor. Cuando me fui, mi madre me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo. Asentí, gracias por intentarlo. Caminé hacia el coche sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, no felicidad, no tristeza, algo más estable. Más raro, paz, porque entendí finalmente que mi historia nunca fue sobre ser elegida, fue sobre aprender a elegirme a mí misma, y cuando el mundo dejó de decidir mi valor, por fin pude empezar a vivir. El epílogo no llegó como un final dramático, no hubo grandes discursos, ni reconciliaciones perfectas, ni heridas que desaparecen por completo. La vida no funciona así. Llegó como llegan las cosas importantes, en silencio. Con el tiempo, han pasado 2 años. 2 años desde aquella cena, desde aquella conversación en la que por primera vez mi madre no intentó ganarme de vuelta,
y yo no intenté castigarlas, la relación con ella nunca volvió a ser la de antes, pero tampoco se rompió por completo. Se convirtió en algo nuevo, frágil, honesto, humano. Nos vemos de vez en cuando, cenas cortas, llamadas ocasionales, sin presión, sin expectativas irreales. Camila también sigue presente en mi vida, aunque de otra forma. No somos las hermanas que éramos, y quizá nunca lo seremos otra vez, pero ya no hay mentiras entre nosotras, solo una verdad difícil de aceptar, y de vivir con ella. Con el tiempo aprendí algo que nadie me enseñó antes: perdonar no significa olvidar, y mucho menos regresar. Significa dejar de permitir que el pasado siga dirigiendo tu presente. Mi vida ahora es simple: trabajo, amistades reales, proyectos que me pertenecen, decisiones que no piden permiso. A veces, cuando estoy sola en mi apartamento, pienso en la niña que fui, la que esperaba en silencio un bien hecho, la que confundía amor con aprobación, y me da ternura y tristeza, pero ya no dolor, porque esa niña ya no está atrapada ahí. Una tarde mi madre me envió un mensaje, solo decía: estoy orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Lo leí varias veces, no porque necesitara esa validación, sino porque por primera vez sonaba sincero sin exigir nada a cambio. No respondí de inmediato, me quedé mirando la pantalla, y pensé en todo lo que tuvo que romperse para llegar a ese momento. Luego escribí: gracias, y lo envié sin ansiedad, sin esperanza desesperada, solo paz. Esa noche salí a caminar, el aire estaba frío, las calles tranquilas, y por primera vez no sentí que mi vida estuviera definida por lo que otros hicieron conmigo, sino por lo que yo decidí hacer después. No tuve una gran revelación, ni un cierre perfecto, solo una certeza suave, que ya no estaba buscando un lugar en una historia que no me quería, porque finalmente había empezado a escribir la mía, y esta vez, yo era quien elegía cómo seguir. Fin. Hasta la próxima historia en Edit del Control.